Los enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los militantes de Hamás continúan estallando. El ejército israelí y los militantes de Hamás están concentrados en Gaza, Ashkelon, Ashdod, Tel Aviv, la ribera occidental y la línea de Haifa, así como en la frontera entre Líbano y Siria. Sin embargo, la franja de Gaza sigue siendo un punto crítico para las tensiones entre el ejército israelí y Hamás. La Fuerza Aérea Israelí anunció ataques aéreos en lugares estratégicos en Gaza esta noche. Las fuerzas de defensa de Israel informaron que han destruido más de 750 objetivos de Hamás en la franja de Gaza con intensificación de los ataques en la noche pasada y hoy. Entre los objetivos se encontraban 12 torres donde se encontraban activos militantes. Además, se atacaron túneles, asentamientos militares, residencias de militantes de alto rango utilizadas como centros de mando militar, almacenes de armas, plataformas de lanzamiento de misiles e instalaciones de comunicaciones. El ejército israelí publicó un vídeo de aviones de combate atacando las 12 torres en la ciudad de Gaza. Las FDI anunciaron un ataque en la zona de las torres Al-Qama al oeste de la ciudad de Gaza. El objetivo parece haber sido subterráneo. Pronto compartiremos todos los detalles de las operaciones del ejército israelí contra la ciudad subterránea secreta de Hamás, incluyendo sus objetivos y todos los datos de la operación contra la sede de los túneles secretos de Hamás. El ejército israelí anunció hoy que está llevando a cabo ataques críticos en estos pasajes secretos para impedir que Hamás utilice estas líneas de túneles. A raíz del aumento de la violencia y la actividad terrorista en Gaza, antes de lanzar su ofensiva terrestre, las FDI descubrieron y atacaron algunas de las redes secretas de túneles de Hamás en Gaza, que se extienden hasta Egipto. Según la IDF, golpearon partes del laberinto oculto de túneles construidos debajo de la franja de Gaza, lo que los hizo inoperables. Según el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, han atacado la red secreta de túneles de Hamás en Gaza y ahora están tratando de llegar a la segunda capa de la red. Si estos ataques israelíes se confirman, Hamás habrá sufrido un retroceso significativo en la franja de Gaza antes de que comience la ofensiva terrestre. Los militantes de Hamás también llevan a cabo ataques de represalia contra el ejército israelí. Hamás ha disparado cohetes desde las plataformas de lanzamiento en zonas estratégicas de las fuerzas israelíes, tanto en el sur como en el norte de la ciudad, utilizando municiones de una red de túneles ocultos. Si bien la mayoría de ellos son ineficaces contra el ejército israelí, representan una amenaza significativa para la vida civil. El ejército israelí considera que esta amenaza debe ser eliminada de inmediato. La Fuerza Aérea Israelí está atacando las ubicaciones de los túneles subterráneos, mientras que el ejército realiza reconocimientos con drones y bombardeos selectivos en las rutas de salida de los túneles. Hamás intenta utilizar a rehenes palestinos e israelíes inocentes como escudos humanos durante los combates. Sin embargo, para evitar un asalto a gran escala, las fuerzas terrestres israelíes están eliminando objetivos en la zona con pequeños grupos tácticos de fuerzas especiales. El objetivo principal de estos ataques, mientras el ejército israelí se prepara para una importante ofensiva terrestre en Gaza, es interrumpir la red de comunicación y suministro de municiones de Hamás, que se sabe que se proporciona a través de los túneles de Gaza. Como resultado, Gaza está completamente rodeada por el ejército israelí. Las tropas terrestres del ejército israelí han estado bloqueando Gaza y la ribera occidental durante los últimos 2 días, con más de 200,000 soldados y cientos de tanques y otros vehículos blindados. Afirman que los hospitales de la zona han tenido que racionar los suministros de combustible debido a su escasez y dependen de generadores para mantener en funcionamiento las funciones básicas. Sin embargo, incluso estas actividades tendrán que cesar en unos días cuando se agoten las reservas. El viernes por la mañana, Israel había rodeado completamente Gaza, cortando el suministro de agua, electricidad y gas natural. Los cruces fronterizos israelíes en la zona habían sido cerrados y se había bombardeado temporalmente el punto de control egipcio de Rafah, dejándolo inoperable. Después de ordenar la evacuación de la población de Gaza, el representante oficial de Israel, el almirante Daniel Hager, subrayó que Israel no desea perjudicar a la población civil palestina. El viernes, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó a Tel Aviv para reunirse con altos funcionarios del gobierno. Pudo presenciar de primera mano algunas de las armas estadounidenses y la asistencia de seguridad proporcionada a Israel durante la primera semana de su conflicto con Egipto.
El jefe del Pentágono es el segundo alto funcionario estadounidense que visita Israel en 2 días, después del secretario de Estado, Antony Blinken. Tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y miembros del gabinete militar israelí. Hossein Amir-Abdelayan, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, está en una gira que lo llevará a Bagdad, Beirut y luego a la capital de Siria, Damasco. Irán lidera el llamado Eje de la Resistencia, que incluye a grupos militantes poderosos de la región, como Hezbollah en Líbano y las Fuerzas de Movilización Popular en Irak. Abdelayan habló con reporteros en Beirut después de una reunión con su homólogo libanés, durante la cual ambos funcionarios exigieron el fin de los ataques israelíes contra Gaza. También se reunió con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el primer ministro interino Najib Mikati y el orador del Parlamento. Debido al ultimátum de Gaza y los conflictos en Siria y Líbano, existe una creciente preocupación de que la guerra entre Israel y Hamás se extienda a varios países de Oriente Medio, lo que genera preocupación en Rusia, Irán e incluso en Estados Unidos.